Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Les queremos contar, inyectar de la pasión de Jesús. Estuvimos en un congreso en días pasados, pero más allá de congresos y de eventos y de reuniones, Dios quiere establecer una cita especial contigo cada día de tu vida, en intimidad exclusiva contigo, ahí en ese lugar que tú eres asignado en tu casa, en ese lugar de guarida, de resguardo, en ese lugar secreto, donde vienes delante de Él y derramas tu corazón y eres tal cual eres. Y puedes no solamente ser transparente con Él y hablar de todo de lo que está dentro de ti, sino que también le permites a Él llevarte a penetrar la profundidad de su corazón. Y Él lo que hace es invitarte a ser un socio con Él. Lo que hace es invitarte a vivir siendo una sola carne con Él. Me hablaba mucho el Espíritu Santo acerca de los matrimonios y cómo el Señor, todo lo que ha hecho en el cielo, también lo establece en la tierra. Todo fundamento que Él edificó en el cielo, también lo trae a la tierra. Primero edifica lo espiritual y después viene lo natural. Y el matrimonio, todos lo sabemos porque conocemos la palabra, pues es precisamente esa analogía de nuestra intimidad con Dios. Y algo muy importante que hemos estado escuchando en estos días y sobre todo en el evento al que fuimos es cómo todo lo que sucede en nuestra vida depende directamente de aquello que estemos creyendo o de la forma como estamos percibiendo el mundo y lo que estamos creyendo acerca de él. Y entonces no podemos ubicarnos como víctimas de ninguna situación porque nosotros mismos hemos creado, con o sin Dios, pero hemos creado una vida, hemos creado lo que estamos viendo que sucede en el mundo y alrededor de nosotros también, como de manera independiente. Y el Señor me hablaba de esa revelación poderosa, de establecernos en su victoria, de entender cómo cuando Él nos está llamando a intimidad es porque de verdad anhela estar cerca de nosotros y compartir con nosotros sus riquezas. Y no te estoy hablando de riquezas materiales, te estoy hablando de las riquezas que hay y que existen en su corazón. Y que Él lo que hace cuando tú vienes a Él es abre su corazón y es un mar de tesoros abundantes que tú puedes abrir y escoger el que tú quieras. Las revelaciones de Dios están todo el tiempo fluyendo hacia ti. Y si tú te pierdes un día de intimidad con Dios, te estás perdiendo de un gran tesoro. Porque cuando tú vienes a intimidad con Él, tomas de Él parte de esa visión que Él tiene. Ese tesoro que tú estás abriendo es una revelación, es un rema para tu vida. Es algo que va a traer a manifestación a tu vida una realidad. Pero entonces el Señor me decía, mis hijos creen que lo que están viviendo hoy es mi voluntad. Y lo que está sucediendo en sus vidas pasa por algo. Y lo que está sucediendo en sus vidas es lo que yo establecí. Pero si ellos vinieran a intimidad conmigo, entenderían que mi voluntad es completamente diferente. Porque dice la palabra así en Jeremías 29:11, ¿no? Los planes que Él tiene para nosotros son planes siempre de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. Y el futuro del que el Señor está hablando no es un futuro en la tierra, es un futuro eterno. Y tu eternidad comenzó desde que tú conociste al Señor aquí en la tierra. Porque Él te creó como un ser eterno y te creó desde el primer momento como un ser espiritual. Pero sabemos que nuestro espíritu sin Dios murió y nos hizo renacer nuevamente en Cristo Jesús. Pero nos hizo renacer a una vida eterna que empieza en la tierra pero que nunca termina.
Y hay tanto que el Señor quiere compartir para nosotros y a veces pasamos los días creyendo que lo que importa es cada actividad apremiante que tenemos en el mundo y que tenemos que atender. Y si de verdad supiéramos cómo cambiaría nuestra vida, las circunstancias, primero que nada nuestra manera de pensar y de ver las cosas, al venir a Él en intimidad. ¿Lo creen? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero puede haber momentos en tu vida en que estás tan ocupado, que estás tan jaloneado por las situaciones, que no te has dado el tiempo de voltear con Dios y poder como asociarte con sus pensamientos, con su manera de ver la vida. Pero tú estás tan ocupado y crees que eso es lo que tú tienes que atender porque es tu responsabilidad. Pero entonces Dios viene y te invita y te dice, es que yo tengo una manera mejor, una forma diferente. Y es un acto de humildad venir a aquel que te creó y decirle, Señor, estoy rendido, estoy cansado, quiero tu manera, no quiero la mía. Y de lo que se trata esto siempre es de venir a intimidad. Sí, hay muchísima revelación de parte de Dios y hoy se está hablando mucho de que vivamos en la fe y de que vivamos en las bendiciones de Dios y que Dios nos ha bendecido y todo eso es verdad. Pero tú y yo no podemos vivir esa verdad sin estar conectados con Él. Una cosa son las palabras y otra cosa son las revelaciones que Dios quiere traer a tu vida para que las puedas empezar a caminar. Porque de verdad que la victoria o el éxito de un ser humano no está en los logros o en lo que alcancemos en el mundo. Está en qué tanto se parece tu vida a lo que Dios diseñó, a lo que Dios dijo que sería tu vida. ¿Sí lo puedes ver? Porque nosotros tenemos como una visión personal, ¿no? Una visión propia desde que somos niños y escuchamos a nuestros papás o vemos la vida de otros y decimos, yo quiero tal cosa y a tal edad y voy a estudiar esto y luego y me voy a casar y voy a tener tantos hijos y voy a viajar así, voy a tener un negocio así. Y todo eso está bien, pero todo eso que tú sueñas dentro de tu corazón se convierte en algo mucho más excelente y elevado cuando permites que Dios te conecte con su visión. Y no sé si tú estás entendiendo con esto una visión acerca de servir a Dios y ser un ministro. No te estoy hablando de eso, aunque puede ser un llamado en tu vida. Te estoy hablando que cualquier cosa en la que Dios te haya puesto para estar el día de hoy en movimiento, si ese sueño que hoy está en tu corazón, si eso que tú estás desarrollando hoy en tu vida, permites que Dios venga y te contagie de tu visión, ese mismo sueño se puede convertir en uno muchísimo más excelente, mucho más factible de alcanzar, pero de alcanzarlo de una forma mucho más elevada. Porque tú y yo sin Dios tenemos una visión cortita, ¿verdad? Tenemos una visión terrenal cuando no estamos conectados con Dios. Y en este momento, les pido a los pocos que estemos aquí, a los que estamos en este momento aquí, que despertemos porque de verdad el Señor quiere compartir una gran gloria con sus hijos. Y su objetivo primordial es que te sepas amado, que sepas que tienes un lugar en Él, que puedes venir a Él todo el tiempo y que Él te está esperando. Que no hay un solo instante de tu vida en que Él haya pensado que no mereces su amor. Eso es lo más importante para Él, que te sepas amado, que te sepas hijo y que puedas ceder a tu propia voluntad para que la voluntad de Dios penetre tu vida y entonces puedas ver esa excelencia que tu espíritu anhela, porque de verdad, primero que nada somos seres espirituales, ¿sí? Y hemos sido de alguna manera, hemos sido como invadidos por nuestros propios pensamientos y nuestros propios pensamientos han sido contaminados por el exterior. ¿Me explico? Cualquier cosa a la que tú estés yendo cada día para obtener información o simplemente para entretenerte está invadiendo tus sentidos, está invadiendo tu mente.
Y esas cosas, aunque el amor de Dios nunca va a dejar de ser por ti, sí te puede estar alejando de la visión, sí te puede estar alejando de lo que Dios diseñó para ti. Entonces, el día de hoy, específicamente Dios nos quiere invitar a intimidad, y que hoy, en este momento que estás tú aquí en esta reunión, de verdad despiertes, no te permitas ninguna distracción. Cuando estás escuchando de Dios, ten en tu corazón que lo que estás escuchando es de alto valor, porque a veces a lo mejor vemos a la persona que Dios está usando para hablar un mensaje, pero no es la persona. Si aprendemos a ver con el Espíritu, nos vamos a dar cuenta que Dios puede hablar a través de cualquiera que diga: yo, Señor, estoy dispuesto. Y hace rato hablábamos de ese versículo, ¿no? Que dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y realmente habla de una disposición. Y el Señor hace eso. Cuando tú te dispones a Él, de verdad que Él puede poner sus palabras, la abundancia de sus revelaciones a través de ti, para que fluyan para ti mismo, porque tú eres el profeta de tu propia vida. Ahorita que estamos con las clases de profecía, ahorita que Dios nos está activando en el don profético, les quiero decir que todo lo que Dios te entrega empieza primero para ti, ¿sí? A veces nos hemos asociado con la forma natural de hablar del mundo, o de nuestra familia, o de los amigos. Y cuando Dios te despierta a entender que cada palabra que sale por tu boca creyendo está creando algo en ti mismo y a tu alrededor, es cuando entonces podemos tomar responsabilidad y decir: yo quiero la voluntad de Dios en mi vida, porque hoy conozco que la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y perfecta. Y su visión y sus caminos son muchísimo más elevados que los míos. Entonces yo no me quiero quedar en la media, ni me quiero quedar cortita con lo que sea manifiesto en mi vida. Quiero de verdad manifestar el reino. Quiero de verdad que sea vista la gloria de Dios a través de mí. O quiero que esos sueños que ha puesto Dios en mi corazón tengan cumplimiento. Y quiero que mi familia sea bendecida. Y quiero que mis hijos sean bendecidos. Y quiero que mi negocio sea también un negocio alineado a los propósitos del reino. Y que venga a manifestación a través de el negocio que tú tengas, o que yo tenga, esa promesa de Dios de cosecha en abundancia, porque Dios dice en su palabra que todo aquel que trabaja tendrá fruto de su trabajo. Pero todo esto, en resumen, el mensaje que el Espíritu Santo te quiere dar hoy está disponible para ti. Eso y mucho más. Lo que tú has soñado en tu corazón. Tal vez sueñas con tener un compañero de vida, una compañera de vida. Tal vez sueñas con unir tu vida con alguien más y caminar juntos en un propósito, en una visión, en un proyecto juntos. Todo eso está disponible para ti. Tal vez sueñas con que tus hijos también encuentren eso en un futuro. Tal vez sueñas con que, no sé, tu familia puedan creer en Dios y puedan tener una vida con un nivel mucho más excelente, ¿no? Y todo eso está disponible para ti, pero está disponible en Dios. Cuando Jesucristo anunciaba el reino, y aún antes de que Jesús fuera presentado para empezar a caminar en su ministerio, cuando ese hombre, Juan el Bautista, hablaba de Jesús, lo primero que Juan el Bautista dijo es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha venido a ustedes. Y entonces, cuando nos vamos al significado de la palabra arrepentimiento, vemos que arrepentirte es, de verdad, bájale el nivel a tus pensamientos y permite que los pensamientos de Dios puedan crear una transformación en ti. Permítete ser transformado por los pensamientos de Dios. Para que pueda venir el reino, pueda manifestarse el reino en tu vida, tienes que aprender a pensar de la forma que Dios piensa. Es como cuando Jesús, ¿se acuerdan? Decía: no puedes echar un vino nuevo en un odre viejo. ¿Sabe lo que es un odre? Estas bolsas donde se vertía el vino para que se lo llevaran como una cantinflora, ¿no? Se lo llevaran y pudieran beber de él. Estos odres eran de cuero, y conforme iba pasando el tiempo, ese cuero se iba rompiendo, se iba desgarrando. Entonces, cuando tú
querías poner un vino nuevo, pues no había forma de contenerlo porque pues iba a ir goteando en todo el camino. Y entonces el Señor te está llamando a ser un odre nuevo. ¿Cómo eres un odre nuevo? Permitiendo que Él transforme tu manera de pensar y de ver. Permitiendo que ese lugar, ese contenedor donde se almacenan los pensamientos que crean tu vida, pueda ser edificado por Él, que sea un odre que de verdad pueda contener la verdad, la revelación de quién Él es y de su reino. Y entonces el llamado en este tiempo es ese. ¿Por qué tantos hijos de Dios hoy no viven en victoria? Y yo te llamo hoy de verdad a que despiertes desde lo profundo de tu ser a esta pregunta y te hagas esa pregunta a ti mismo. Porque si se supone que Jesús vino a salvarnos, porque mucha gente viene a Jesús y son salvados, porque la palabra de Dios es muy clara y dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué viven como si no lo fueran? Porque no sé para ti qué sea ser salvo o qué signifique. A lo mejor para ti el hecho de ser salvo es únicamente que el día que te mueras te vas a ir al cielo. Pero en esta tierra estás viviendo calamidades, y estás viviendo enfermo, y estás viviendo completamente pobre, y estás viviendo en relaciones rotas, y estás viviendo con mucho dolor en tu corazón, y estás viviendo con depresión, y estás viviendo con temor. Eso no se parece a una persona salvada, ¿estás de acuerdo? El término salvación, si tú te vas al original, lo busques en hebreo o lo busques en griego, te está hablando de una vida integralmente salvada. Te está hablando de una vida que semeja el reino de Dios en la tierra. Y entonces el Señor no te está hablando de que fuiste salvado para que el día que mueras te vayas al cielo, pero en la tierra vivas en derrota. Esa no es la vida que Jesús vino a traer para ti. Y Jesús fue muy claro cuando dijo, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Está hablando de tiempos antiguos y de tiempos presentes. Pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces el Señor es muy claro en ese concepto de abundancia. Está hablando de su reino en la tierra. Y ayer el Espíritu Santo me dio una revelación que me impactó muchísimo, porque aunque ya lo sabía en mi mente, no había caído como un rema verdaderamente en mi corazón. Y fue así. Jesús no vino para llevarte al cielo. Vino para traer el cielo a ti. Vino para traer el cielo a ti mismo, para que el cielo habitara en ti. A veces cuando queremos que algo cambie en nuestra vida, clamamos como si fuera a venir un cambio de afuera hacia adentro, ¿verdad? Porque siempre tenemos esa visión de que clamo, entonces elevo mis ojos, porque claro, en nuestro interior vemos a Dios como alguien elevado, y por supuesto que así es. Pero no estamos hablando de una elevación natural o que tenga que dependa de un tiempo, de un espacio. Estamos hablando de un ser que verdaderamente es mucho más excelente que cualquier otro, porque ni siquiera fue creado. Él es Dios, el creador, el todopoderoso. Y claro que es algo natural del ser humano cuando clamamos a Dios y volteamos hacia arriba, ¿no? Es una forma como automática, ¿no? De hacerlo. Pero a veces también puedes estar con tus ojos cerrados y ver ese Dios todopoderoso, grande, sublime, majestuoso, y entender que cuando estás abriendo tu boca en oración a Él, te estás dirigiendo al Dios más, al hombre, no, al Dios, al que verdaderamente es Dios, al ser más poderoso del universo, y que te esté escuchando. Porque elevado no significa que está en un lugar lejano a ti, está cercano a ti. Pero entonces cuando tú oras, estás esperando algo de afuera hacia adentro, y el Señor te dice, no, yo traje mi reino a ti. Y Él anunció y dijo, el reino ha venido a ustedes. Y después Jesús dijo, el reino está en medio de ustedes. Y claro que se refería a Él, porque Él es el reino. Pero ¿qué crees? Dios escogió que tú seas la habitación de su gloria, la habitación de su majestad, la habitación de su presencia, la habitación de su espíritu, la habitación de su reino.
Entonces todo lo que tú deseas, todo lo que tu alma y tu corazón anhelan, ¿qué crees? Ya está dentro de ti. ¿Y por qué no se ha manifestado en el exterior? Nada, nada absolutamente de parte de Dios lo está obstruyendo. ¿Qué es lo que obstruye la manifestación de su reino en ti y a través de ti? Tu mente y mi mente. Tu manera de pensar y mi manera de pensar, de percibir, de creer. ¿Sí? Entonces el Señor una y otra vez nos llama a ser renovados a nuestros pensamientos. Y así dice la palabra, y si alguien me recuerda dónde está, se lo voy a agradecer. Porque así dice la palabra, sean renovados en el espíritu de su entendimiento. Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Y por qué el Señor nos habla de ser renovados en el entendimiento? Porque nuestro espíritu ya fue renovado. Nuestro espíritu fue completamente restaurado, resucitado por Él. Nuestro espíritu no es el problema. Nuestro espíritu ya es como Jesús. Ahora lo que tiene que ser alineado con nuestro espíritu es nuestra alma, que es donde están nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Y entonces vamos a leer Romanos 12:2, que dice, no se conformen a este mundo. Cuando habla de mundo, el Señor está hablando de, y de hecho en la Reina Valera dice siglo, está hablando como de la manera como se ha vivido en este tiempo. No te conformes con ese sistema, ¿sí? Sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que entonces puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable, agradable y perfecta. Lo voy a volver a leer. Dice, no te conformes al mundo, es decir, no te hagas a la forma del mundo, eso quiere decir. No te hagas a la forma del sistema del mundo, sino sé transformado por la renovación de tu entendimiento, es decir, de tu mente, para que entonces puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable, agradable y perfecta. Cuando no renovamos nuestra mente, no podemos entender que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en el sistema de un mundo corrupto, de un mundo en el que se vive en sufrimiento, en dolor, en decadencia. Y entonces creemos que esa es la voluntad. Como no podemos conformarnos a la forma del reino, a la forma de Dios, entonces queremos conformar a Dios a nuestra forma, ¿verdad? Y decir, bueno, es que esta es la voluntad de Dios, que yo viva así, que yo viva enfermo, que yo viva sufriendo, que yo viva en derrota. Y entonces el Señor te dice, no. El Señor te está diciendo, es que si tú permites que mi palabra, porque no hay otra manera de renovar tu entendimiento sino a través de la palabra de Dios, si tú permites que mi verdad penetre en ti, vas a ser renovado. Tus pensamientos, tu forma de ver y de creer van a cambiar. Y entonces lo que manifiestes hacia afuera va a ser ese reino. ¿Sí? Bueno, yo en un principio, cuando Dios me hablaba, me empezaba a hablar de estos temas que yo no conocía, yo decía, bueno, no entiendo, porque si mi espíritu ya fue salvado, ya fue completamente resucitado en Cristo, así dice la palabra, y que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿por qué mi vida no se parece a esa vida victoriosa de estar sentado en lugares celestiales con Cristo, ¿no? Porque yo no me imagino estar sentado a la diestra del Padre en Cristo y estar en derrota, ¿no? Pues es que ahí es un trono, ahí es un lugar de gobierno, ahí es un lugar de altura, ¿sí? Entonces el Señor me decía, es que tú eres un ser conformado, principalmente eres espíritu, por eso eres a mi imagen. Y ese espíritu ya llegó, ya se conformó a la imagen de Cristo. Por eso la palabra de Dios también dice, y si alguien me ayuda a buscarlo porque no estaba preparado, perdón, se los voy a agradecer, pero hay un versículo que dice, y así como Él es, somos nosotros en este mundo, y si no me equivoco está en Apocalipsis. Está hablando de Jesús. Y si el Señor te está diciendo, así como Él es, así eres tú en este mundo, es porque es verdad. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de tu verdad, y tu verdad es el Espíritu.
Ok, Juan 4. Primera de Juan 4, 17. Ok, entonces, el Señor ahora, y en ese momento que yo le preguntaba, me decía, tu espíritu ya está conformado completamente a la forma de Jesús. Ahora tu alma tiene que tomar esa forma también. En tu alma están tus pensamientos y tus emociones y tus decisiones. Tu alma se tiene que conformar, es decir, tomar la forma de tu espíritu, que ya tomó la forma de Jesús. ¿Sí? Y la única manera de que esto pueda ocurrir es por medio de que su palabra, su verdad, penetre tus pensamientos. Cada que la palabra de Dios penetra en ti, como la palabra, así lo dice, la misma palabra, es una espada. Esa espada va rompiendo estructuras erróneas en tu mente y en mi mente. Va rompiendo fortalezas que no fueron edificadas por Dios en tu mente. Va rompiendo creencias erróneas. Y una vez roto todo eso, y les voy a pedir, vayamos a Jeremías, por favor. Jeremías en el capítulo 1. Vamos a ir al versículo 10. Y aunque Dios en ese momento le estaba hablando a Jeremías, tú sabes que toda la palabra es para ti, ¿verdad? Porque el Señor dijo que cada promesa que está escrita en su palabra es sí y es amén para ti en Cristo. ¿Y qué crees? Esa es una de las cosas que también tienes que aprender a creer. Tú estás en Cristo. Y dice la palabra en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Y después de eso, ¿qué sigue? Para edificar y para plantar. Tú no puedes edificar y plantar sobre algo donde ya está construido. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tiene que pasar primero? Se tiene que derribar eso que se construyó primero para que entonces quede allanada la tierra y ahí puedas edificar y puedas plantar. ¿Y quién hace todo ese trabajo? El Espíritu Santo, a través de su palabra. ¿Sí lo puedes ver? Pero el Señor te da ese poder y esa autoridad a ti. Cuando tú verdaderamente entiendes que eres uno con Él, que Él te ha llamado a verdaderamente ser uno, y se acuerdan que al principio comencé, perdón que me fui por otro lado hablando de los matrimonios, esa analogía del matrimonio es nuestra intimidad con Cristo Jesús. Cuando nos hacemos una sola carne con Él, y ya sucedió con nuestro espíritu. ¿Sí? Y ahora, como somos una sola carne con Él, todo nuestro ser tiene que ser conformado. No podemos ser una sola carne y ser distintos. Somos una sola carne, quiere decir que fuimos conformados a esa misma imagen. Y entonces, el Señor nos llama siempre a ser activos en la palabra, a que lo que Él está hablando acerca de nosotros, no estemos como sentados esperando a ver cuándo va a ser. ¿Cuándo se va a manifestar lo que Dios está hablando? Cuando tú te levantas y lo ejecutas. Cuando tú dices, ok, la palabra de Dios dice que Él me ha puesto en este día para reinar, para arrancar, destruir, arruinar y derribar lo que fue edificado en mi vida, en mi mente, en mi corazón, por cultura, por creencias. Lo derribamos permitiendo que la palabra de Dios penetre. La misma palabra destruye lo que fue edificado antes. Y entonces esa palabra, que es la semilla de Dios, queda establecida en tu vida. ¿Sí? O es como el ejemplo del vaso con agua. Exactamente. Vas vertiendo la palabra en ti, en tu mente, en tus emociones, y todo lo que no se parecía a su palabra te empieza a choquear. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos hablado de eso y hemos dicho, es que a mí nadie me tuvo que venir a decir, es que esto no es correcto, es que no hagas esto? Yo veo mi vida atrás y hay cosas que antes me gustaban que hoy ya no me gustan. Hay cosas que antes hacía que hoy no me llaman para nada la atención, y no tuvo que venir nadie a decirme que cambiara eso. El cambio se dio porque su palabra penetró en mí. Entonces lo que estaba en mí que no se parecía a esa palabra, a eso que Dios estaba diciendo, fue sustituido.
Eso se tuvo que venir abajo. Esa edificación tuvo que ser demolida para que se estableciera la verdad. Y nunca somos producto terminado en la tierra. Todos estamos en ese proceso de edificación. Pero es que, imagínate, unos tenemos edificios, unos tenemos casitas, otros tenemos edificios de 2, 3 pisos, otros ya edificaron torres altísimas y mientras eso se ha edificado con el Espíritu Santo en ti, es súper glorioso porque entonces el Señor te está llevando a elevarte a las alturas en las cuales ya fuiste establecido desde antes de los tiempos, que es sentado con Él en lugares celestiales. Pero Él no quiere que solo esté tu espíritu ahí, Él quiere que estés tú completito, ¿sí? Tu alma para Dios es una parte primordial de tu ser. ¿Por qué? Porque es el filtro, porque es el lugar donde se almacenan las creencias, las formas de ver y de pensar y que construyen de forma correcta o de forma incorrecta en tu vida. Por eso el Señor te dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre cualquier cosa que tú quieras cuidar, por sobre todo cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Te hace sentido todo esto? Y pues para terminar les voy a compartir una palabra que está en 1 Corintios 6. Yo supongo que se parece a todo esto que nos estaba hablando el Señor. Y dice así la palabra, versículo 11, dice, ya han sido lavados, ya han sido hechos santos, ya han sido declarados justos en el nombre de Cristo Jesús, del Señor Jesucristo. Y por el Espíritu de Dios, de Yahvé nuestro Dios. Pero el que se une a Yahvé, nuestro Dios, viene a ser uno con Él en espíritu. Amigos, les prometo que no había visto la palabra que Dios tenía preparada para nosotros hoy. Yo le pedí a Dios que nos diera una palabra y solamente abrí en las revelaciones que Él nos ha dado. ¿Y de qué nos estaba hablando el Señor? De ser uno con Él en pensamiento. 1 Corintios 6, versículo 11, 17. Si lo pueden ver, lo voy a volver a leer. Dice, ya han sido lavados, ya han sido hechos santos, ya han sido declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Yahvé nuestro Dios. Pero el que se une a nuestro Dios viene a ser uno con Él en espíritu. Aquí la palabra es ejad. Ejad significa uno, significa estar unido en mente y corazón con Él. El Señor nos está hablando de intimidad, ¿verdad? Nos ha estado hablando de ser uno con Él. ¿Eso es intimidad? Y la revelación dice, eres uno conmigo. Puedo verter todo lo que hay en mí, en ti, pues estás en mí. Has abierto tu vida y tu corazón al mío. Gracias, amado mío. Ven a estos momentos conmigo cada día. Apártate para mí. Tengo mucho que mostrarte. Hay lugares a los que quiero llevarte. Quiero que mi realidad sea la tuya y así mi gozo permanezca en ti. Este momento eterno es tuyo y es tu derecho. Quiero mostrarte mi gloria, que la contemples y seas invadida con ella. Solo ven, yo te llevaré a lo que te quiero mostrar y entregar cada día. Aquí es tu lugar y serás, sin que lo pienses, transformado como tanto has deseado. He estado esperando por ti para abrazarte, sanarte, llenarte de mí y llevarte a conocer los lugares más profundos de mi corazón. Y ven a derramar tu corazón en mí. Ven a conocer los sueños y diseños que son solo para ti en mí. Te amo y espero por ti cada día. Gracias, papá. Bendito eres, Señor. A mí me impacta mucho cómo el Espíritu de Dios orquesta todo. ¿Se dan cuenta? Empieza el Señor a pedirnos que lo alabemos. Y está hablando el Señor del cumplimiento de sus promesas en la adoración. De cómo Él nunca nos va a fallar. Luego nos da una palabra profética a través de Itzel. ¿Sí? Hablándonos precisamente de ese sueño de papá Dios. De verte, de que tú mismo puedas ser como un niño
para que puedas vencer todo lo que te ha creado altivez dentro de ti, que no ha permitido que penetre su verdad en tu corazón, que puedas ceder, que puedas ser verdaderamente, tener ese corazón de niño para que pueda penetrar su verdad en ti. Luego empieza el Señor en esta enseñanza a hablar de la renovación de tu mente, de ser transformado. ¿De qué otra forma podemos ser transformados si no es viniendo a Él, a ser penetrados por su verdad? Y ahora cierra el Señor diciéndonos, ya eres uno conmigo en el Espíritu, esa es tu verdad, créelo, eres uno conmigo. Fíjate, y no sé si me estoy extendiendo mucho, y si no, bueno, no pasa nada, pero quiero compartirles que el otro día, platicando con una de las chicas de aquí del Coffee Time with Jesus, estábamos diciendo que vimos un testimonio muy poderoso en internet de un chico que ha estado luchando toda su vida con la homosexualidad. Desde que era un niño fue abusado sexualmente, desde que él tiene uso de razón. Dice, yo creo que empezó desde los 3 años, yo no lo sé, pero fue todo el tiempo, toda mi vida, y mi identidad se formó en base a eso. Y entonces yo me creí la mentira de que pues soy homosexual y me gustan los hombres. En el transcurso de mi vida conozco a Jesús y entonces vengo a Él con la esperanza de esto se va a quitar de mí. Vengo a Él con la esperanza de va a cambiar completamente mi vida porque ahora estoy en Cristo. Y pasa el tiempo y su vida sigue igual. Y él cuenta en el testimonio que aún ni siquiera su vida estaba igual, estaba peor. Dice, mi vida era mucho más oscura en ese sentido. Ahora que estaba en Cristo que antes. Yo era mucho más homosexual ahora que estaba en Jesús que antes. Y yo no sabía qué estaba pasando. Yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, es que quita esto de mí. Es que quítalo. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, es que yo ya te lo quité. Yo ya te lo quité. Tu nueva verdad, tu imagen verdadera es en Cristo. Tú eres como Él. Eres completamente un hombre. Eso que has estado creyendo a lo largo de tu vida es una mentira que se arraigó en ti. Y se va a romper en el momento que tú dejes de identificarte con eso y te identifiques conmigo. Te identifiques con la verdad de quién eres ahora en Cristo. Dice que en ese momento él sintió que algo salió de él. Y para darle honor al hombre de este testimonio, se llama Carlos Catay, lo pueden buscar en internet. Me impactó muchísimo porque Carlos Catay me impactó muchísimo porque justamente se trata de identidad. Tu espíritu ya fue resucitado en Cristo, ya es como Jesús. Pero tú puedes seguir viviendo derrotado toda tu vida si no te identificas con esa verdad. ¿Ok? Entonces es muy importante ser renovados en nuestra mente, que nuestra identidad realmente entendamos que nuestra identidad es Jesús, no lo que antes vivíamos. No lo que creíamos anteriormente. Tus creencias no determinan tu verdad. Sí manifiestan una realidad, pero no es tu verdad. ¿Quieres que esa realidad cambie? Tiene que cambiar tu manera de pensar. Y el que tiene el original siempre es Dios. El que tiene la llave, la verdad de cómo se pueda ser transformada tu vida, es Él. Es Dios. ¿Ok? Gracias, Señor. Todo eres Padre.